Yo quiero hablarte hoy una palabra igualmente de revelación, una palabra que puede hablarte de la importancia que tienes tú en estos próximos tiempos que están por llegar. Si puedes abrir allí tu Biblia en tu casa, segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 11. Segundo de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 11. Esta palabra, como te digo, es una palabra trascendente, muy importante para todos nosotros, para toda la iglesia. Somos muy importantes en los tiempos que vienen. Se ha anunciado que estamos prontos para salir de la cuarentena y se abran poco a poco trabajos y se abran diferentes cosas. Hay algo que nosotros vamos a tener que hacer. Dice segundo de Crónicas 7:11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como lugar para casa de sacrificio. Si yo, dice Dios, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se haga en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Wow, gracias Dios por tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que toda la palabra que el día de hoy sea anunciada pueda llegar a cada hogar, a cada persona que le escuche, y pueda, Señor, marcar su vida, marcar su alma para siempre, cambiando por completo, Señor, su manera de pensar. Que haya una transformación en la manera de pensar de cada persona a través de tu palabra. Ato todo espíritu de incredulidad, todo espíritu que quiera distraerte, y que tú puedas ahora recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Lo que acabamos de leer es la respuesta de Dios a la oración de Salomón, el rey Salomón, cuando justamente acababa de dedicar el templo que había construido. Como ustedes se acordarán, David fue el que ahorró, el que dispuso en su corazón ahorrar una gran cantidad de oro, de plata, de hierro, de madera, de todas las cosas necesarias durante muchos años para tener todo lo necesario para la construcción de un majestuoso, de un extraordinario templo, y le pasó la tarea a su hijo Salomón, quien sería el encargado de esta construcción. Los cimientos, dice la palabra, fueron hechos de piedra de cantera, grandes piedras, y todo el templo fue hecho con estas piedras de cantera labradas y además recubiertas de láminas de oro, de plata. En fin, fue un templo impresionante, majestuoso el que se construyó. Y entonces, cuando el templo fue dedicado para el Señor, Salomón hizo una impresionante oración que tuvo una gran trascendencia. Escuchen la oración, véanlo en segundo de Crónicas, capítulo 6, verso 24.
Esta es la oración que hiciera Salomón, gran oración la que él hizo una vez que estaba siendo dedicado el templo. Dijo: si tu pueblo Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere, y si confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú escucharás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo y les harás volver a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerrasen y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si oraren hacia este lugar y confesaren tu nombre, y si se convirtieran de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y les darás lluvia sobre la tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiera hambre en la tierra, y si hubiera pestilencia, si hubiera tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moraran, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiera sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú les diste a nuestros padres. Esta es una oración del rey Salomón, quien conocía perfectamente la ley de Moisés. Él conocía que la ley de Moisés otorgaba grandes beneficios y bendiciones cuando las leyes eran obedecidas y se sujetaban a ellas. Sin embargo, la misma ley de Moisés declaraba terribles, horribles maldiciones para todo el pueblo si acaso ellos se habían desviado de las leyes, si habían pecado, si habían desobedecido a las leyes de Dios. Y conociendo Salomón al pueblo, que era un pueblo necio, obcecado, un pueblo que no obedecía la ley, entonces cuando él edifica el templo, él ocupa ese templo como un instrumento de oración y de perdón delante de Dios. Y entonces le dice a Dios: mira, si tu pueblo hubiera pecado y entonces hubiéramos salido derrotados delante del enemigo a causa del pecado, el pecado es el que produjo que saliéramos derrotados. Entonces si el pueblo viniera y orara, entonces tú les responderás desde el cielo y los perdonarás. Si hubiera sido detenidas las lluvias y entonces esto hubiera traído angustia al pueblo, hay hambre en la población porque tu pueblo prevaricó, porque tu pueblo pecó, entonces tú los oirás. Si ellos vinieran y se arrepintieran y oraran en este templo o levantaran sus manos hacia este templo, entonces tú los vas a escuchar y vas a perdonarlos. Y entonces el templo era un punto de referencia muy importante en su oración. La contestación de Dios a esta oración fue la que nosotros leímos al inicio. Dios le dice: sí, acabo de escuchar tu oración y mi respuesta es sí. Si yo cerrara los cielos para que no hubiera lluvia, si yo mandara langosta para que consuma la tierra,
o yo enviara pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo los escucharé desde el cielo. Si vinieran a este templo y se arrepintieran, yo los escucharé desde el cielo, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que está hablando es de una enfermedad de la tierra. Mira bien, salir derrotados, el que no haya lluvias, el que haya pestes, el que haya enfermedades, el que haya escasez, el que haya pobreza, el que haya angustia en un lugar, es una enfermedad de la tierra que necesita ser sanada. ¿Cómo se sanaba la tierra? Bueno, cuando el pueblo de Dios, cuando los que creían en su nombre venían al templo, oraban al Señor, extendían sus manos, pedían perdón, se convertían en Él, y entonces Dios sanaba la tierra en donde ellos estaban viviendo. Hasta el día de hoy, los judíos siguen orando hacia el templo en donde quiera que ellos estén. Su oración no es hacia cualquier punto. Ellos siempre están viendo hacia donde está el templo. Allí en Jerusalén, que ya no está hoy día el templo, solamente está un muro, el muro de las lamentaciones. Lo único que queda de ese templo, del templo de Zorobabel, que después fue levantado, es lo único que queda allí, y en ese muro de lamentos ellos van y ponen sus peticiones allí, en los huequitos que tiene el muro, van y ponen sus peticiones. La gente ora hacia ese punto creyendo que Dios va a escucharlos y que va a responder a sus oraciones. Y bueno, esta oración, esto que acabamos de leer, es perfectamente válido, es muy comprensible, pero dentro del antiguo pacto de la ley. En el antiguo pacto de la ley, entonces Dios era el que mandaba los castigos conforme a lo que estaba escrito en la ley. Dios es el que mandaba escasez, Dios es el que mandaba la peste, Dios es el que mandaba las langostas, las plagas. Dios es el que mandaba la derrota debido al pecado, debido a que se habían desviado de las leyes de Dios. Así es que esta oración fue una oración muy válida, y la respuesta de Dios también es muy válida con respecto al antiguo pacto de la ley. Pero el antiguo pacto de la ley terminó, concluyó, cesó, está concluido totalmente en el momento en el que Cristo Jesús llegó a la cruz. En el momento en el que Él tomó el pecado de todos nosotros, la causa de la maldición, la causa de la derrota, la causa de la escasez, la causa de todo esto es el pecado. Bueno, el Señor Jesús tomó el pecado de todo el mundo. Él dijo: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitó el pecado del mundo desde antes de Cristo y todo después de Cristo. Todos nosotros estamos incluidos en esto. Tomó el pecado y Él fue castigado conforme a ese pecado. Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplirla, Jesús vivió todo su tiempo dentro del antiguo pacto de la ley para cumplir la ley. Él cumplió la ley totalmente, todas las leyes morales, las leyes cívicas y las leyes ceremoniales. En las leyes ceremoniales, Él es el sumo sacerdote que presenta el sacrificio delante de Dios. Él también es el cordero inmolado que se ofrece en sacrificio para el perdón de los pecados. Así es que Él cumple con toda la ley ceremonial, pero con toda la ley cívica también, pues Él ofrece una restitución por todo lo que el diablo ha robado. También Él cumple con todas las leyes morales, pues Él obedeció cada una de ellas y fue castigado
por todos los pecados. Es decir, que no hubo impunidad. Todos los pecados fueron juzgados, sentenciados y fueron castigados, pero en una sola persona, en Cristo Jesús. Así es que en la cruz, cuando Él está en la cruz y Él carga el pecado de todos nosotros y Él es castigado por el pecado de todos nosotros, se termina el antiguo pacto de la ley, pues ya fue cumplido. Jesús dijo: yo he venido para cumplir la ley. Y una vez que fue cumplida, se termina ese pacto y empieza un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Hoy nosotros estamos en un nuevo pacto, el pacto de la gracia de Jesús. Así es que esto que oró este Salomón no es válido para nuestros tiempos, pues no estamos en la ley. Esto que dijo Dios, si se humillara mi pueblo, si vinieran, se arrepintieran, si oraran hacia el templo y todo eso, yo sanaré entonces su tierra. Esto ya no es válido en un nuevo pacto que nosotros tenemos en la gracia de Dios, en Cristo Jesús. Entonces la pregunta sería: y entonces, ¿cómo es que la tierra puede ser sanada? Porque es evidente que la tierra vive en maldición. Es claro que hay escasez, es claro que hay enfermedades, es claro que hay sangre derramada, es claro que las cosas no están bien. ¿Cómo podemos hacer para que la tierra sane en estos tiempos de la gracia? Si tú, Rubén, me estás diciendo que esto ya no es válido, fue válido en la ley, pero ahora en la gracia, entonces ¿cómo sanamos la tierra? ¿Qué instrumento tenemos para que la tierra sea sanada? Bueno, esa es la revelación que hoy día tú vas a tener. ¿Qué papel tenemos nosotros? ¿Qué papel tiene la iglesia hoy día para que nuestra tierra sea sanada? Para que México sea sanado, para que la tierra de Izcalli sea sanada, para que la tierra de tu familia sea sanada. ¿Qué instrumentos tenemos hoy día? Bueno, dice Segundo de Reyes, capítulo 2 y verso 12. Segundo de Reyes 2:12. Te voy a contar una historia. Segundo de Reyes 2:12. Dice la palabra de Dios: y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no les dije que no fueran? Y los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: mira, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: tráiganme una vasija nueva y pongan en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas ni muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Escuchen bien. Como ustedes se darán cuenta, se trataba de la ciudad de Jericó. Los hijos de los profetas que vivían en esa ciudad habían seguido a Eliseo, quien demandaba una doble porción de la unción que reposaba en Elías. Eliseo era el sucesor de Elías y él estaba siguiéndolo porque pretendía recibir una doble porción de esa unción que había en Elías. Así es que ellos presenciaron cuando Elías fue llevado en un torbellino hacia el cielo, carros de fuego iban allí, fue una visión impresionante. Elías fue tomado, fue llevado al cielo, pero su manto, el manto profético de Elías, cayó al suelo y Elías fue y lo tomó, lo levantó, recibiendo esa doble porción de la unción que reposaba en Elías.
Cuando ellos se dieron cuenta, los hijos de los profetas, que Eliseo había recibido esa unción, que él era el sucesor de Elías, entonces vinieron a él rápidamente y le presentaron el problema que tenía la ciudad de Jericó. No había pasado ni un día que Eliseo había recibido esa unción y vinieron y le presentaron este problema. Le dijeron: nosotros vivimos aquí en Jericó. Como tú te puedes dar cuenta, esta ciudad está inigualablemente bien ubicada. Está cerca del Jordán, comercialmente tenemos una buena importancia. Sin embargo, la tierra es estéril debido al agua. Las aguas son amargas, las aguas son malas. Probablemente tenían algún tipo de veneno, no sé, dado que venían de algún manantial, a lo mejor tenían arsénico, no sé qué cosa tuvieran, pero esas aguas eran malas. Y cuando ellos habían regado la tierra con esas aguas, la tierra se había vuelto estéril. Lo que tú sembrabas ahí no daba nada. La tierra era estéril porque las aguas eran malas. Así es que yo quisiera que tú supieras la historia, por qué había esto, cuál es la situación de que esta ciudad tuviera estas aguas malas y la tierra fuera estéril. Quiero que recuerdes que Jericó fue la primera ciudad que el pueblo de Dios, cuando entró en la tierra prometida, fue la primera ciudad que ellos conquistaron, la primera ciudad que ellos tomaron. Y quisiera que recordaran que el ángel de Jehová fue el que peleó con ellos. Ellos solamente gritaron, los muros cayeron, y Dios les dio una instrucción muy precisa. Les dijo que entraran y acabaran con todo lo que había allí en Jericó, y que no tomaran nada de allí, ni oro, ni plata, ni vestidos, ni dinero. No tomaran nada, porque todo lo que había en la ciudad de Jericó era considerado anatema. Anatema quiere decir maldito, quiere decir algo que trae maldición, algo que tiene que ser destruido porque ofrece maldición, trae maldición. Eso quiere decir anatema. Así es que les dijo: no vayan a tomar nada, no tomen oro, no tomen joyas, no tomen dinero, nada, no lo toquen. Simplemente van a entrar y van a destruirlo todo lo que hay dentro de la ciudad de Jericó, pero no tomen nada porque es anatema. Cuando Josué conquistó la ciudad y ellos terminaron de destruirla, Josué proclamó esta maldición. Josué capítulo 6, verso 26. Josué 6, 26. Mírala. Josué dijo esto: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche sus cimientos, los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Así es que lanzó una maldición Josué para que nadie se atreviera a volver a levantar la ciudad de Jericó. Pero como ustedes se dan cuenta, la ciudad ya estaba nuevamente levantada. La ciudad ya estaba nuevamente de pie y estaba funcionando como una ciudad. ¿Quién hizo esto? ¿Quién la reedificó? Primero de Reyes, capítulo 16, verso 34. Primero de Reyes 16, 34. Dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. Escuchen bien: conforme a la palabra que ¿quién habló? Jehová habló por medio de Josué.
¿Quién maldijo Jericó? Jehová maldijo Jericó. La palabra la pronunció Josué, pero la maldición venía de Dios. De tal manera que este hombre, Hiel de Betel, se atrevió a levantar nuevamente aquella ciudad. Eran los tiempos en que Acab, el peor rey que tuvo Israel, casado con Jezabel, la hechicera, ellos habían matado a todos los profetas de Dios y la gente ya no sabía quién era el verdadero Dios. Bueno, en esos tiempos probablemente la gente perdió temor de Dios y entonces él dijo, no me va a pasar nada. Levantó nuevamente a Jericó, pero a costa de sus 2 hijos, conforme a la maldición que Dios había lanzado por boca de Josué. Wow. Pero escuchen esto. Eliseo, siendo portador de la doble porción de la unción que reposaba en Elías, escuchen bien lo que hizo Eliseo. Canceló la maldición que había en la tierra de Jericó y que hacía su tierra estéril. Imagínense, Eliseo canceló la maldición de Dios. ¿Puedes entenderlo? Dios había dicho que esa ciudad era anatema. Dios había dicho que no la levantaran. Dios había proferido una maldición sobre ella. La gente estaba sufriendo la maldición de esa ciudad porque sus aguas eran malas y porque la tierra era estéril. Pero llegó Eliseo y dijo, escuchen bien, es en el verso 21 de donde empezamos, es segundo de Reyes, no recuerdo ahorita la cita, a ver, ahora te lo digo. Segundo de Reyes, capítulo 2, en el verso 21. Escucha bien. Segundo de Reyes 2:21. Escucha bien. Y saliendo él a los manantiales, saliendo Eliseo a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo así: así ha dicho Jehová. Escuchen bien. Ustedes leyeron en algún momento que Dios le haya dicho a Eliseo: yo digo, yo soy el que lo está diciendo. En ninguna parte. Eliseo, simplemente por la unción que estaba en él, él dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas ni muerte ni enfermedad. Aleluya. Así ha dicho el Señor. Miren el atrevimiento de Eliseo, miren lo que la unción hace, miren lo que esta unción hace en una persona. Él dijo: así dice el Señor. Él no lo había escuchado, Dios no se lo había dicho, pero él decía: yo tengo la unción del Señor. Así es que lo que yo diga es como si Dios lo estuviera diciendo. El asunto es que Dios respaldó la palabra de Eliseo, aunque la palabra de Eliseo estaba cancelando la misma maldición que Dios había mandado en contra de Jericó por los pecados de Jericó. Esto se pone interesante, Ok, ¿cómo es esto? Bueno, yo ya te había explicado. Elías y Eliseo son tipos del poder de Dios manifestados. Elías en el antiguo pacto y Eliseo es un tipo de la iglesia, es un tipo de la unción del Espíritu Santo reposando sobre la iglesia. En el antiguo pacto, como tú verás, el poder de Dios se manifestaba a favor de su pueblo cuando ellos estaban obedeciendo. Sin embargo, en contra de ellos, con maldiciones, cuando ellos habían transgredido las leyes. Por ejemplo, Elías ocupó el poder de Dios para cancelar las lluvias, para cerrar el cielo
por 3 años y medio. 3 años y medio, cielos cerrados. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de Dios como consecuencia de lo que había hecho Jezabel. Jezabel había levantado al dios Baal y a la diosa Acera, de tal manera que todo el pueblo los adorara a ellos. Les había puesto profetas, sacerdotes, había matado a todos los profetas de Dios. El pueblo ya no sabía quién era el verdadero Dios, estaban en una confusión terrible, y entonces empezaron a adorar a estas imágenes. Les hicieron un templo en la ciudad de Samaria, capital del reino de Israel. Y como consecuencia del pecado de la idolatría y la hechicería que había ahí, Elías usó el poder de Dios cerrando los cielos 3 años y medio. Wow. No obstante, tú puedes darte cuenta que Jesús, cuando llegó a esta tierra, Él es el símbolo de el inicio del año, del tiempo, de la buena voluntad de Dios con los hombres. La gracia es el tiempo de la buena voluntad de Dios con los hombres. Y Jesús estuvo en esta tierra 3 años y medio, el mismo tiempo en donde Elías cerró los cielos. Bueno, pues Jesús, dice la palabra, le dijo a Natanael: a partir del día de hoy tú verás los cielos abiertos y ángeles de Dios que suben y bajan. Así es que uno cerró los cielos, pero el otro los abrió. Jesús abrió los cielos. 3 años y medio duró su ministerio. Igual tiempo que 3 años y medio, el poder de Dios, operado en el pacto de la ley, cerró los cielos. Esta es una gran diferencia. En la gracia Dios abre los cielos. El poder de Dios es para abrir los cielos. La unción del Señor es para abrir cielos. Los cielos están abiertos gracias a Jesús, gracias a Jesucristo, gracias a su sacrificio. Tú puedes gozar de cielos abiertos. Yo tengo cielos abiertos porque Jesucristo, el poder de Jesucristo, el poder de la resurrección está en mí, porque Él ha perdonado mis pecados, porque Él llevó todos mis pecados en la cruz. Yo vivo con cielos abiertos. Así es que el poder de Dios en el antiguo pacto cerraba cielos, pero en el nuevo pacto los abre los cielos. Así es que Eliseo es un tipo de la iglesia. Eliseo vio a Elías cómo subía y se perdía en ese torbellino de fuego y caía el manto profético. Bueno, los discípulos vieron a Jesús cómo Él ascendió al cielo, se perdió en las nubes, pero el manto profético, el manto de la unción reposó sobre ellos. Jesús les dijo: no se vayan, sino que esperen la promesa del Padre. La promesa del Padre es el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que ha venido y nos ha llenado, ha reposado sobre nosotros. Y ese poder del Espíritu es una doble porción aún de la unción que estuvo sobre Jesucristo. Por eso Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él había hecho. Así es que hay una doble porción. Hemos recibido ese manto profético, ese manto de unción de parte de Jesús. Así es que quiero que tú entiendas que Eliseo es un tipo de la unción que reposa sobre la iglesia, en tanto que Elías es un tipo de la unción que era aplicado en el antiguo pacto de la ley, conforme a ese pacto que tenía maldiciones y castigos para quien desobedeciera. Pero Cristo Jesús lo dio por terminado en la cruz. Eso ha quedado establecido. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, pues que nosotros, tú y yo, tenemos la capacidad de quitar la maldición de las personas, y quitar la maldición de la tierra, y quitar la maldición de naciones inclusive. Hemos recibido una unción. ¿Por qué la tierra tiene maldición? Sí, por su pecado. ¿Por qué tienen maldición? Sí, por lo que han hecho. Sí, por eso es por lo que tienen una maldición. Pero nosotros tenemos la unción para hablar, para profetizar y cancelar la maldición. Ustedes pueden darse cuenta que hay gente que vive en maldición.
Ustedes pueden darse cuenta que hay gente que vive cosas terribles. Por ejemplo, no sé, todas las hermanas de esa familia, todas se han divorciado. Hay muertes prematuras en toda la familia. Todos se mueren antes del tiempo correcto. Todos se mueren jóvenes. Esa es una maldición familiar. Hay maldiciones de que, no sé, todos de repente pues tienen cáncer. Todos de repente diabetes, entonces se va repitiendo, o todos tienen una enfermedad crónica degenerativa, a lo mejor diferente, pero todos la empiezan a presentar. Entonces tú puedes darte cuenta que las familias de repente van presentando patrones consecutivos, porque la palabra de Dios nos dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Así es que de repente el mismo mal del bisabuelo lo puedes ver ya en tus hijos. Eso que le padeció, que sucedió con el bisabuelo, está ahí. Esa es una maldición generacional, una maldición que está en la familia. Y tú puedes decir, ¿y qué puedo hacer contra eso? Tú tienes una unción. Tú puedes levantarte y cancelar maldiciones. Así ha dicho el Señor. Tú dices, pero a mí nunca me habló el Señor. Yo no oí su voz, yo no lo oí. No importa que no hayas oído. Eliseo tampoco oyó nada. Eliseo nunca le dijo, Dios, di esto. Eliseo se levantó y dijo, yo tengo la unción. Entonces Dios dice esto. Hoy se cancela la maldición del agua en esta ciudad. Las aguas dejan de ser malas y empiezan a ser buenas, y la tierra dará su fruto. Y la tierra dará fruto. La tierra será fructífera. La tierra será fructífera. Yo sé que esto a lo mejor hasta miedo te está dando. ¿Cómo es eso? Yo voy a cancelar maldiciones que Dios dio. Sí. Me los estoy imaginando todos así como que espérate, o sea, yo voy a cancelar maldiciones que están allí porque Dios las mandó. Sí, tú las vas a cancelar porque tú tienes la unción para poderlo hacer. Escucha bien, Isaías 61:1. Isaías 61:1. Yo sé que a lo mejor tú puedes decir, bueno, si hoy hay maldición sobre la tierra es porque bien ganado se lo tiene, o bien ganado nos lo tenemos. En México en particular, digo, no hablemos de otros países, en esta tierra han sucedido cosas terribles. La sangre ha sido derramada desde tiempos de antes de la colonia. Había sacrificios humanos, se entregaban doncellas a los dioses, estos de piedra, guerreros eran entregados a estos dioses. Era un honor para ellos ser entregados a estos dioses. Les sacaban el corazón. Ahí hay unas piedras en donde hacían este sacrificio y la sangre corría por esas piedras. La sangre era derramada terriblemente en los tiempos precolombinos. Bueno, pero después, en la conquista, los españoles abusaron de los esclavos de una manera terrible y también corrió la sangre en esta tierra. La idolatría de aquellos, la idolatría de los indígenas, de los nativos de esta tierra, fue sustituida por una nueva idolatría que trajeron los españoles, y entonces les impusieron sus imágenes. Y en muchas de las iglesias tú puedes ir y puedes ver las imágenes de las que impuestas por los españoles, pero dentro de esas imágenes puedes ver las caras como de demonios que son los dioses que tenían ellos, los indios. Así es que había una mezcla ahí de idolatrías entre ellos.
Y entonces después de eso, en el México independiente, bueno, la violencia siempre ha estado presente, el tiempo de revolución que fue espantoso, un derramamiento de sangre terrible, y desde ese entonces para acá no ha parado. Hoy vivimos tiempos de una violencia impresionante, un derramamiento de sangre impresionante, inaudito. Cada mes tú puedes leer en los diarios, se rompe récord de homicidios. Cada mes se criticaba mucho a presidentes antiguos que hicieron una guerra terrible y que había muertos impresionantes, unas cifras escandalosas de muertos, y hoy día estamos 3 veces más que lo que se criticaba de aquellos tiempos. Hay una violencia, se derrama la sangre, y esto es ocasión de maldición, la sangre derramada. Dice la palabra que la sangre de Abel clama justicia. El primer asesinato que hubo, Caín mató a Abel, y la sangre de Abel clama justicia, está clamando hacia Dios por justicia. Hay maldición a causa de esto, pero tú y yo tenemos una unción para cambiar estas circunstancias, para detener la maldición, para acabar la maldición sobre México y sobre las familias. Isaías 61:1, escucha bien lo que dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Tú puedes decirlo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. El Señor me ha ungido. Esto es lo que el cumplimiento de la palabra profética de Joel, que en los postreros tiempos el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne, mujeres, hombres, niños, jóvenes, ancianos, pobres, ricos, comerciantes, intelectuales, sobre todo tipo de personas, todos, sobre todos los que creyeran, todos los que creen en Cristo Jesús. El Espíritu Santo se ha derramado sobre ellos. Esa es la promesa del Padre. Esa es la promesa que el Padre dio. Así es que tú puedes decir: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. ¿Y para qué sirve esta unción? ¿Qué hago con esta unción? Ya la recibí. ¿Para qué sirve? Me ha enviado a predicar buenas noticias a los que están abatidos, buenas noticias a los que han caído, buenas noticias a los que están apachurrados, buenas noticias a los que están derribados, a los que ya no ven esperanza. Hay buenas noticias para el que ya no tiene esperanza el día de hoy. A vendar a los quebrantados de corazón, a los que su corazón se les ha roto por todas las cosas que han sucedido en sus familias, en sus vidas. A publicar libertad a los cautivos. Y si estaban cautivos es por algo, pero yo voy y los voy a dar libertad. No me importa por qué estaban cautivos. A mí no me pusieron por juez. A mí no me pusieron para deliberar si era justo o no era justo sacarlos de la cautividad. Yo tengo una unción para liberar a los cautivos. Yo no voy a investigar, a ver, ¿qué es lo que sucede en tu familia? A lo mejor pasó por esto, ¿qué es lo que sucedió? Es que tu abuelo hizo esto, es que para acá. Y entonces estás investigando cuál es la razón de por dónde viene la cautividad. ¿Para qué haces eso? Tú tienes una unción para liberar a los cautivos, a los presos, abrirles la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año de la buena voluntad de Jehová empezó con Cristo Jesús. Los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Así es que tú proclamas eso. Jesús vino para traer un año nuevo, un nuevo tiempo de libertad, de su buena voluntad para contigo. Las maldiciones se acabaron. El día de la venganza del Dios nuestro en contra del diablo, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, a la iglesia que está afligida, se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Escucha bien, lo voy a volver a leer el verso 3 porque yo creo que te pasó de largo. Dice: a ordenar
no dice a orar para que esto suceda, no es a suplicar para que esto ocurra. No, la unción del Espíritu Santo está sobre mí para ordenar. ¿Estás escuchando? Yo no tengo que, ay Señor, te suplico mira, que cambia la ceniza por gloria, Señor. Ruego a ti, clamo a ti, por favor, Dios. Cambia el luto por gozo. Dios. La unción está sobre mí para ordenar. Dice el Señor, que tu aflicción sea cambiada por alegría. Hoy dice el Señor, que tu luto sea cambiado por gozo. Dice el Señor que tus cenizas sean cambiadas por gloria. Las cenizas de tu familia sean cambiadas por gloria. Las cenizas de tu economía sean cambiadas por gloria. Lo ordeno en el nombre de Jesús. Lo ordeno en el nombre de Jesús. ¿Y tú quién eres para ordenar? Tengo la unción. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y estos que hagan esto serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cuál es la función nuestra como iglesia? Reedificarán las ruinas antiguas. Escucha bien. Ciudades en maldición, voy a reedificar ruinas antiguas. Cosas que estaban ya arruinadas, las voy a reedificar en el nombre de Jesús. Para esto es la unción. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esto es lo que hizo Eliseo. Restauró una ciudad arruinada porque había recibido una unción. Porque había recibido una doble porción de la unción. Porque él es un tipo de la unción en el tiempo de la gracia. Él es el sucesor de Elías. Él está sucediendo. Nosotros estamos sucediendo en la unción a los tiempos del antiguo pacto. Esa es la iglesia. Y yo quiero decirte que cuando termine esta cuarentena y todos nosotros salgamos al campo económico, lo que nos vamos a encontrar va a ser ruinas. Nos vamos a encontrar con ruinas. Muchísimas empresas quebradas, cerradas. Según lo que se ve en el plan en el que vamos a poder ir regresando a una supuesta normalidad que nunca va a ser como antes. No vamos a poder, las tiendas no van a poder tener un cierto número de personas, van a tener que estar limitando. Muchos están yéndose hacia las ventas en internet, etcétera, para poder vender, pero va a haber un caos económico terrible. Vamos a ver ruinas. Pero escucha bien, la unción que está sobre ti y sobre mí, la unción sobre la iglesia, la unción sobre Alcance Izcalli es para levantar las ciudades arruinadas. Vamos a levantar México, vamos a levantar a nuestro país. Y no lo vamos a levantar con politiquería, no lo vamos a levantar con otra medida social, no lo vamos a levantar con otro presidente. Vamos a levantar a esta nación a partir de la unción del Espíritu Santo. No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. No es con ejército, con espada, que va a cesar la hechicería en palacio. Es por medio de la unción del Espíritu Santo que ordeno que cese la hechicería en palacio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que veas, Eliseo tuvo la unción del Espíritu Santo. Y vinieron a él y le dijeron: oye, mira, este es el problema, nuestra ciudad
es buena, mira, está bien ubicada. ¿Ya te diste cuenta? Estamos en la entrada, mira, aquí entran todos los alimentos, todas las mercancías para la Ciudad de México entran por aquí. Estamos espléndidamente bien ubicados, pero la tierra es estéril. Mira, las cosas no funcionan. Aquí tú trabajas y no ganas. Mira, aquí tú le echas ganas y no tienes el beneficio que deberías de tener. Mira, aquí tú trabajas de sol a sol y no puedes mantener a tu familia. Mira, aquí tú tienes que trasladarte a la Ciudad de México 3 horas y 3 horas de regreso y no ganas lo suficiente. La tierra es estéril. Mira, estas son las condiciones de nuestra ciudad. Aquí es donde nosotros vivimos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces Eliseo tenía la solución. Eliseo dijo: tráiganme una vasija nueva a la cual ustedes le van a poner sal. Entonces, cuando se la trajeron, la tomó y él caminó con esa vasija hasta donde estaban los manantiales de aguas malas, y allí tomó la vasija nueva con la sal y derramó la sal dentro del manantial de aguas malas. Las aguas entonces fueron sanadas y nunca más hubo ni muerte ni enfermedad, y la tierra produjo su fruto. La tierra empezó a producir. ¿Te das cuenta? Yo quiero decirte, nuestro país necesita esto. Nuestro país necesita que la sal sea derramada en todos los manantiales de aguas malas que han hecho de esta nación una nación infructífera. El poder de Dios está sobre nosotros, sobre Eliseo, sobre la iglesia, y cambió ese entorno totalmente para la ciudad de Jericó. Yo quiero que ustedes vean esto. Dice Mateo capítulo 5 y verso 13. Mateo 5:13. Mateo 5:13 dice: vosotros, escucha bien la visión de Jesús, mira bien cuál es el propósito, la visión, la revelación que Jesús te está dando. Ustedes, iglesia, son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, si la sal, pierde su sabor, si la sal deja de salar, ¿con qué será salado? ¿Con qué vas a salar las cosas? Entonces esa sal no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Wow. Si la sal no sala, pues no sirve para nada. Si el siervo no sirve, pues no sirve. Si el que tiene la palabra no la predica, pues no sirve para nada. ¿Para qué la aprendió? ¿Para qué la tiene? ¿Para qué le fue revelada? Si la sal no sala, hay que tirarla. No sirve para nada. Es pisoteada por todas las demás personas. Tú y yo, la iglesia, somos sal de esta tierra. Es decir, que el Señor va a tomar esa sal y la va a derramar en los manantiales de aguas malas. Yo sé que a ti te encantaría más bien que el Señor te llevara a los lugares exuberantes, preciosos, en donde todo está magnífico, en donde todo está bien. Y creo que todo mundo quisiéramos eso, es muy humano, pero ese es un deseo de la carne. En realidad tenemos un propósito, y nuestro propósito es sanar la tierra. Para eso estamos aquí, para sanar la tierra. Así es que no te sorprendas que el Señor te puso en una fábrica en donde las aguas son malas.
No te sorprendas que el Señor te puso en una ciudad en donde las cosas no están funcionando. No nos sorprendamos de estar viviendo en un país en donde las aguas son malas y la tierra es infructífera. No nos sorprendamos, sino que más bien entendamos, comprendamos que nuestro trabajo hoy día es traer sanidad a esta tierra. Yo he sido puesto en un lugar de aguas malas porque las voy a sanar, porque soy la sal de esta tierra. El Señor me ha puesto aquí para traer un cambio, para traer una transformación, para quitar la maldición de las familias, para quitar la maldición de los pueblos, cambiar la maldición de mi ciudad. De repente el Señor te lleva a conocer familias, a personas que están viviendo en maldiciones terribles, y tú puedes rápidamente darte cuenta y dices: lo que están viviendo es una maldición. Sí, es muy claro. Haces un diagnóstico muy preciso y dices: sí, esta es una maldición por esto, por aquello, pero te quedas callado, pero no profetizas, pero no hablas, pero no quitas esa maldición. Entonces, ¿para qué sirves? Entonces, ¿para qué la unción sobre ti si no la vas a usar? Si el Señor te pone en un lugar y tú puedes identificar la maldición, y tú puedes saber que en una familia hay maldición, en el nombre de Jesús, cancela la maldición. En el nombre de Jesús, ahora mismo, ahí donde estás, en tu casa, ahí, dilo. El Señor dice, así como lo dijo Eliseo, el Señor dice: la maldición de la familia, y di el nombre de esa familia, la maldición de la familia, en el nombre de Jesús, se acaba. Hoy se termina esa maldición en el nombre de Jesús. El Señor está sanando la tierra, el Señor está sanando la genética, el Señor está sanando a esa familia en el nombre de Jesús. Les voy a hablar buenas noticias, les voy a dar noticias que les van a traer esperanza. Voy a cambiar su aflicción por gozo en el nombre de Jesús, porque tengo la unción, porque la unción del Espíritu de Dios está reposando sobre mí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, profetiza, habla la palabra. Mira bien que Elías oró fervientemente para que el cielo volviera a abrirse. Oró fervientemente. Eliseo lo único que hizo fue dar la orden. Eliseo lo único que dijo fue: esto ocurre y se hace. Esta es unción. El destino de la iglesia es que el Señor nos ponga donde hay aguas malas para transformarlas, y transformarlas en algo fructífero, una tierra fructífera. México, vas a ser una tierra fructífera. México, vamos a regresar después de todo este relajo, de toda esta cuarentena, y nos vamos a encontrar con 500,000 personas desempleadas, más los que ya estaban desempleados. Nos vamos a encontrar con un desafío económico impresionante, pero Alcance Izcalli, tú eres la sal de esta tierra. Alcance Izcalli, vamos a proclamar sanidad para la tierra, vamos a proclamar sanidad para México, vamos a proclamar que México se levanta de este momento de prueba terrible, y de las que vengan, y de las cosas que probablemente van a venir en el futuro. No quiero atemorizar a la gente, pero el sol ha entrado en un estado que le dicen que de encierro. El sol ha entrado en un estado de encierro. La anterior vez que esto ocurrió fue en 1830 más o menos, y durante los 25 años que duró ese encierro solar, que no hubo una gran actividad solar, se presentaron cosas terribles en la tierra. Hubo heladas,
se consumieron productos, las cosas no fueron nada buenas, pero nosotros tenemos la unción para cancelar estas maldiciones sobre la tierra en el nombre de Jesús. Miren, en estos tiempos Dios no es el que manda las plagas, Dios no es el que está mandando juicios sobre la tierra. El tiempo de la ley terminó, estamos viviendo en el año de la buena voluntad de Dios. Todo lo que estamos viviendo, esto lo está trayendo el enemigo, lo está trayendo el diablo, pero yo tengo la unción para detenerlo. Tengo unción para quitar la maldición sobre nuestra tierra. Así es que, iglesia, tú tienes el ministerio de Eliseo. Hay una doble porción de unción en el nombre de Jesús. Si tú no la tienes, unción sobre ti ahora en el nombre de Jesús. El Señor te ha llenado ya conforme a tu capacidad. Si tienes capacidad de 5, te ha llenado. Si tienes capacidad de 2, te ha llenado. Si tienes capacidad de 1, te ha llenado. Tú tienes una llenura del Espíritu Santo. Has sido lleno. Y hoy tenemos una función importante. Así es que ahí en donde estás, ¿por qué no empiezas a profetizar? Empieza a profetizar. Quizás, ¿por qué no por tu familia? En el nombre de Jesús. Así se profetiza hoy día. En el nombre de Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento decían, Jehová el Señor dice. Jesús profetizó diciendo, de cierto les digo. Hoy nosotros, la iglesia, profetizamos en el nombre de Jesús. Así es que en el nombre de Jesús, mi familia no tendrá falta de ningún bien va a faltar en mi casa. Vamos a tener siempre lo necesario y vamos a tener abundancia. El trabajo va a rendir, nuestra tierra va a producir su fruto. Mi tierra me devuelve el trabajo, me devuelve fruto. Hay buen fruto en Alcance Iscali. Alcance Iscali es una tierra fructífera. Todo lo que tú trabajas, el Señor bendice la obra de tus manos. Aunque fueran tiempos de desierto, como lo vimos en Deuteronomio 2, aunque hubieran tiempos de desiertos, yo quiero decirte, Dios nunca va a dejar que haya falta en tu casa. Vas a prosperar en el tiempo de desierto. Probablemente va a ser un desierto los inicios, los siguientes meses, pero el Señor va a prosperar la obra de tus manos. Y vas a tener dinero para comprar tu comida, y vas a tener dinero para comprar tu agua, y vas a tener dinero para pagar tu casa, y vas a tener dinero para todas las cosas que se necesiten en el nombre de Jesús. El Señor es tu proveedor y no te va a soltar y no te va a dejar. En el nombre de Jesús bendigo tus trabajos, bendigo tus ideas, bendigo tu creatividad, bendigo tus negocios que tú vas a poner en el nombre de Jesús. Buenos negocios, negocios fructíferos, negocios que rinden abundantemente. Tú y tus hijos van a trabajar y el Señor los va a bendecir grandemente en esta tierra, en la tierra en donde nosotros vivimos. Dios te va a bendecir grandemente. En el nombre de Jesús, yo profetizo para Cuautitlán Izcalli, esta tierra en donde nosotros vivimos, en esta preciosa ciudad. Yo declaro en el nombre de Jesús que la gracia de Dios viene sobre este lugar y nos hace una buena ciudad, que vienen nuevas inversiones, que hay nuevos trabajos, que se levantan nuevos trabajos bien remunerados para que la gente no tenga que ir hasta un destino lejano y tener que regresar, que es una tierra deseable, que los inversionistas ven a esta ciudad como un punto estratégico para abrir sus empresas en el nombre de Jesús. Veo que vienen inversiones de diferentes partes del mundo hacia esta ciudad, porque es tierra deseable. El Señor cancela la maldición de Cuautitlán Izcalli. Declaro nuevo tiempo de abundancia a partir de que salgamos de este encierro en el nombre de Jesús. Yo lanzo una palabra profética para México. Todo
toda la sangre derramada que ha traído maldición a esta tierra. Es la sangre de Abel que está clamando por justicia, pero la sangre de Cristo Jesús habla más fuerte que la sangre de Abel. La sangre de Jesús que perdona el pecado, la sangre de Jesús que quita la maldición, la sangre de Jesús que sana toda enfermedad, habla más fuerte que la sangre de Abel que clama por justicia. Así es que yo declaro la sangre de Cristo Jesús sobre nuestro territorio, la sangre de Cristo Jesús sobre nuestra tierra, trayendo un cambio, trayendo el bien del Señor. Yo anuncio el año de la buena voluntad del Señor sobre Cuautitlán Izcalli, sobre nuestra tierra, sobre Alcance Izcalli. El año de la buena voluntad del Señor estará contigo, estará con nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo uso esta unción, el Señor me ha ungido y yo uso esta unción. Yo declaro que toda persona que ha estado siendo cautiva de pensamientos, los han cautivado en sus pensamientos, los han atrapado, no pueden ya pensar libremente, sino que están defendiendo las cosas horribles en este país. En el nombre de Jesús yo declaro libertad a los cautivos en el nombre de Jesús. Se quitan las vendas mágicas, las vendas de hechicería sobre los ojos de las personas. Son libertados, hay libertad en el nombre de Jesús. Yo declaro que toda obra de hechicería que se da desde el mero centro del poder, desde el mero centro de México, en el nombre de Jesús, cesa, se termina, cae en el nombre de Jesús. No más hechicerías, no más hechicerías allí en el nombre de Jesús. Doy la orden que a toda persona afligida de Alcance Izcalli, a toda persona que está pasando por un momento de aflicción, se le dé gloria en lugar de ceniza. Ordeno en el nombre de Jesús, estoy dando la orden que recibas gloria, que te levantes de tus cenizas para ir a una nueva posición de gloria. Ordeno que te levantes del luto, que te levantes de tu tristeza, que te levantes de tu depresión y que vayas a un nuevo lugar de gozo. Hay una unción de gozo para ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ordeno que todo espíritu angustiado sea echado fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de angustia fuera en el nombre de Jesús. Y en lugar de ese espíritu angustiado recibas un manto de alegría en el nombre de Jesús. Reedifiquemos nuestra ciudad, reedifiquemos México con la unción del Espíritu Santo. Vengan chicos, reedifiquemos México, hay una unción, dilo conmigo ahí en tu casa, dilo, pon tu mano sobre tu cabeza y dilo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. Me ungió el Señor. El Espíritu de Dios está en mí. Hoy yo puedo orar en el Espíritu, cosa que no sé qué es lo que conviene, pero puedo orar en las lenguas que el Espíritu de Dios me ha dado. Y sé que oro en lo que conviene. El Espíritu de Dios está sobre mí. Puedo lanzar órdenes en el nombre de Jesús para proclamar libertad. El Espíritu de Dios está sobre mí, no para condenación, no para juicio. Yo no estoy para enjuiciar a personas ni a familias, ni para enjuiciar a personajes, ni para enjuiciar a países. Yo estoy aquí para quitar la maldición, para quitar la maldición, para quitar la maldición. En el nombre de Jesús. Vamos a sanar nuestra tierra. Vamos a sanar nuestra tierra. Vamos a sanar nuestra tierra. Vamos a sanar nuestra tierra con los recursos que tenemos en la gracia. No con los del antiguo pacto, sino con los que tenemos en la gracia. Sanemos nuestra tierra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Todos los que han terminado escuela de obreros, los vamos a necesitar a todos. Todos los que han estado durante todo este tiempo estudiando tanatología, los vamos a necesitar a todos. Toda esta iglesia la vamos a necesitar. Vamos a tener que levantar a una ciudad y a un país en ruinas por el poder del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo. Ordena, escucha bien, ordena, da instrucciones, profetiza, profetiza el futuro, profetiza lo que ha de suceder, habla lo que ha de suceder en el nombre de Jesús. Elías dijo: así ha dicho el Señor, hoy he sanado las aguas y no habrá más enfermedad ni muerte en ellas. Él dio una instrucción, él dio una orden. Esta batalla la vamos a ganar en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu. No es con ejército, no es con espada, sino con mi Espíritu, dice el Señor. Así es que prepárate, prepárate, prepárate. Vienen tiempos bien emocionantes. Vienen tiempos en donde la iglesia va a tomar un papel determinante. Hemos sido guardados por el Señor. Nada nos ha faltado en este desierto. El Señor está con nosotros, eso es evidente. Pero ahora vienen tiempos, la iglesia tomamos un papel determinante. Prepárate. Los cielos, los cielos, los cielos. Hay cielos cerrados, se abre, tu pueblo se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Hay cielos cerrados, se abre, tu pueblo se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete el cielo. Cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos. Ángeles de Dios suben y bajan. Que se abra el cielo, muévete el Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Por tu boca los cielos se abren. Por tu boca la maldición termina y empieza un nuevo tiempo de bendición. Que Dios te bendiga muchísimo esta noche. Que pases una noche feliz. Recuerda, el Espíritu de Dios está sobre ti, porque ya te ungió el Señor. Amén. Dios te bendiga. Hasta luego.